Buenas noches compañeros, sean bienvenidos a un repaso más. Esta vez vamos a hablar acerca de derecho constitucional. Vamos a abordar los dos temas principales que fueron el eje central del curso, ¿verdad? Durante esta unidad, durante este primer parcial, que pues prácticamente son el derecho constitucional y el constitucionalismo. Recordemos que no son lo mismo. El derecho constitucional se diferencia del constitucionalismo porque es como tal el estudio de la Constitución, es el estudio de las partes que conforman a la Constitución, de la organización que ésta tiene y de las normas en sí mismas, ¿ya? También comprende las fuentes del derecho, las fuentes de donde salen esa información para complementar o para desarrollar las normas, ¿verdad? Y pues también comprende los distintos puntos que tenemos por acá definidos. Estos puntos pues son puntos de estudio que analiza el derecho constitucional. Ahora bien, el constitucionalismo, por su parte, es una corriente filosófica y política. Es una corriente de pensamiento que plantea poner al hombre en primer lugar, ¿verdad? Antes que el Estado. Plantea proteger al ser humano del poder absolutista del Estado. Eso es lo que hace el constitucionalismo. Y para ello se desarrollan distintas teorías, como la teoría del contrato social, por ejemplo, y la teoría de la división de poderes o el sistema de contrapesos. Pero ahorita vamos a abordar esos puntos. Por el momento nos vamos a concentrar entonces, como tal, en el derecho internacional. ¿Ok? El derecho internacional, entonces, el derecho constitucional. Ya estoy yo pensando en derecho internacional, todavía nos falta un poquito. Bueno, el derecho constitucional es importante entenderlo desde el punto de vista de la jerarquía de leyes, ¿verdad? Entonces, para entender los argumentos que vamos a tratar, tenemos entonces que comprender ciertas generalidades, como por ejemplo la pirámide de Kelsen, que se trata de una representación gráfica que muestra la jerarquía de las normas jurídicas en un sistema legal. Esta herramienta permite entender cómo se relacionan las leyes y los poderes en un Estado. La categoría más alta de esta pirámide la ocupan las leyes constitucionales. Ustedes recordarán a Hans Kelsen, un pensador y político y pues también maestro catedrático de Derecho Constitucional austriaco, que en el siglo XX pues planteó distintas hipótesis y teorías acerca del estudio del derecho, y no solo del derecho constitucional, sino del derecho en sí mismo, ¿no? Entonces una de sus mayores aportaciones fue su obra de la teoría pura del derecho, en la cual pues él, entre otras cosas, mostraba un sistema de jerarquización. A este sistema, pues, que estaba basado en una idea de su profesor Adolfo Merkel, se le ha nombrado últimamente la pirámide de Kelsen, ¿no? Pues obviamente en alusión a que viene de ahí esa idea, que viene de la hipótesis de la teoría pura del derecho. Y es tomada de ahí. ¿Y qué nos dice entonces la pirámide de Kelsen? Bueno, hay una supremacía de leyes, ¿verdad? Hay ciertas leyes que están hasta arriba y que cumplen como una función especial, como una función de ser la base prácticamente de las demás leyes, y que las demás leyes, los demás ordenamientos, pues se sujeten a esa base, ¿no? Prácticamente tenemos a la Constitución como la ley constitucional, la ley, la Carta Magna, la ley suprema, lo que está arriba de todo. Luego tenemos a las leyes, o también llamadas pues, leyes ordinarias, ¿verdad? Las cuales pues son todas aquellas que se desprenden del siguiente escalón, ¿verdad? De la Constitución. Luego tenemos los reglamentos, que estos son los que emergen de cada institución y son internos, son reglamentos internos, ¿verdad? De cada institución y de cada entidad estatal. Y luego tenemos las ordenanzas, que son pues esas leyes o esas normas individualizadas, que podrían ser sentencias, podrían ser también fallos de tribunales, etcétera, ¿no? Todas aquellas ordenanzas, todas aquellas resoluciones que tengan nombre y apellido, pues se consideran como ordenanzas y están en el rango individual. Pero bueno, esto es algo que a priori ya tenemos que saber, entonces no vamos a indagar demasiado en ello, solo por encima. Luego tenemos las leyes constitucionales, ¿verdad? Que son estas que están hasta arriba de la jerarquía de la pirámide de Kelsen.
que son normas que establecen los principios fundamentales de un Estado y que rigen todo el ordenamiento jurídico. Y luego tenemos como tal la Constitución, ¿verdad? Que es la agrupación de todas esas leyes constitucionales en una norma suprema, ¿verdad? Y contiene todos los preceptos y los fundamentos para tanto organizar el Estado como proteger al ciudadano y limitar el poder que tiene el Estado sobre los ciudadanos, ¿verdad? Sobre la persona humana. Luego tenemos como tal las definiciones, ¿verdad? Las definiciones de derecho constitucional. Para Hans Kelsen, desde la perspectiva del positivismo jurídico, el derecho constitucional es el conjunto de normas que regulan la creación, modificación y derogación de las normas jurídicas, estableciendo una jerarquía normativa donde la Constitución ocupa el vértice. Según la Real Academia Española, se define como la rama del derecho que estudia los principios y las reglas de organización del Estado, estableciendo una constitución, ¿verdad? En ella están los valores, principios y derechos constitucionales, además de las garantías de los mismos frente al poder, ¿verdad? Entonces, estas son las acepciones que tenemos. Para sintetizar, podríamos decir entonces que el derecho constitucional es la rama del derecho público, porque ese es otro punto importante. Recordemos que el derecho constitucional naturalmente es derecho público porque se encarga de la administración directamente del Estado. Entonces, por consecuencia, es derecho público. Todo aquello que tenga que ver con el Estado, que esté relacionado con el Estado de alguna manera, es de carácter público, ¿verdad? Entonces, organiza la estructuración del Estado, la organización, la distribución y la limitación del poder público, los derechos fundamentales de la persona y los mecanismos para garantizar la supremacía de ley, buscando el equilibrio entre el poder estatal y la libertad individual. Recordemos que la supremacía de ley entonces es eso de lo que estamos hablando de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Que tiene que haber una ley mayor, una gran norma, que sea la que pues sea respetada por las demás, ¿no? Y la que pues fije el camino a seguir para las demás normas de menor categoría. Ok, luego tenemos entonces el Estado y el derecho constitucional. Es importante que para entender el derecho constitucional entendamos qué es el Estado, cómo se organiza desde el prisma del derecho constitucional, ya que pues a fin de cuentas aquí están los elementos que va a regular el Estado como tal, que va a regular la norma constitucional. Entonces, a fin de cuentas tenemos que estudiar la estructura. Entonces, como primer punto, pues tenemos que la organización del Estado, según el artículo 140 de la Constitución, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver ahí en su Constitución. Dice que el Estado de Guatemala es libre, independiente y soberano. Su sistema es republicano, democrático y representativo. Republicano porque el jefe de Estado es elegido por el pueblo, ya sea directa o indirectamente, y que su mandato es temporal, no existe un monarca hereditario. Además, el poder se encuentra distribuido en 3 órganos: ejecutivo, judicial y legislativo. Luego tenemos el democrático, ¿verdad? El carácter democrático que nos señala la Constitución, porque el poder reside en el pueblo, quien lo ejerce a través del sufragio universal y libre. Se garantizan los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Y luego tenemos el carácter representativo, porque el pueblo ejerce su soberanía a través de representantes elegidos, ¿verdad? Quienes toman decisiones en su nombre. Los organismos del Estado, principalmente legislativos, son los que ejercen esa representación, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente estos son principios, son preceptos que encontramos en la norma jurídica, que encontramos directamente en el artículo 140. Si se dan cuenta, nos enseña o nos muestra cómo está organizado nuestro Estado, cuál es el sistema de gobierno el cual estamos llevando a cabo y pues las formas en las cuales nosotros podemos optar por dar la representación, ¿no?, a los entes estatales que van a ser los que van a tomar las decisiones a fin de cuentas. Y estas decisiones pues obviamente tienen que ir guiadas en la búsqueda del bien común, ¿no?, orientadas hacia el bien común, que es la finalidad no solo como tal de la Constitución, sino del Estado como tal, de ese pacto social que nosotros hicimos con el Estado, ¿verdad? Entonces, luego tenemos los elementos del Estado, ¿verdad? Pero directamente hablando desde un prisma meramente constitucional. Tenemos como primer lugar la persona humana, conformada por la población, sean nacionales o extranjeros, ¿verdad? Es para quien se destina el mismo fin del derecho constitucional, y no solo del derecho constitucional, sino el derecho en sí.
Al fin de cuentas, lo que busca el derecho es regular las interacciones entre seres humanos, ¿verdad? Entonces, pues precisamente por eso es que la persona humana tiene este papel tan relevante dentro de los elementos del Estado. Luego tenemos el territorio, que es toda la extensión geográfica donde yace la aplicación de la ley. El orden jurídico, conjunto de normas y preceptos legales jerarquizados y sistematizados que tienen como finalidad la regulación de las interacciones sociales mediante el reconocimiento de derechos y la imposición de obligaciones. ¿Ya? ¿Qué es el orden jurídico de un país? Son todos los preceptos legales, todas las normas, todas las leyes que están sistematizadas, que están dentro de un programa, dentro de un plan, ¿verdad? Dentro de un sistema que funciona para procurar la resolución de problemas y la implementación de la justicia, orientado siempre pues al bien generalizado. Luego tenemos el poder público, que es el conjunto de instituciones y órganos que en nombre del pueblo toman decisiones y llevan a cabo acciones para el bienestar común. Era lo que les decía, ¿verdad? Que a fin de cuentas la representación se basa en esto, se basa en darle el poder nosotros a ciertos entes, pueden ser a magistrados, pero también a instituciones, de que nos representen y de que sean ellos los que lleven a cabo las funciones del Estado para pues conducir al país por buen camino. Y luego tenemos la finalidad del Estado, ¿verdad? Que es el bien común. Entonces todos estos elementos del Estado se relacionan directamente con el derecho constitucional porque el fin del derecho constitucional como tal es regular al Estado mismo, ¿no? Es poner un sistema de contrapesos y procurar la justicia para el Estado y para los ciudadanos. Muy bien, ahora nos vamos a remontar al origen como tal del derecho constitucional. Surgió como un intento de organizar la vida política de acuerdo con un esquema racional que se oponía a los sistemas absolutistas. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente, pues nos tenemos que remontar al siglo XVIII, la Revolución norteamericana, la Revolución Francesa y las peleas que hubieron, las peleas ideológicas que surgieron a raíz de estas revoluciones, y también en el siglo XVII pues tenemos este evento que fue la Ilustración, en el cual se dan una serie de ideas de pensadores, de distintos pensadores como Rousseau o Erasmo de Rotterdam, que planteaban ciertas características con las que debía de contar un Estado ideal para procurar la justicia, la equidad y el desarrollo de las naciones. Entonces es aquí cuando ya se empieza a perder esa visión del sistema monárquico feudal que todavía existía en Europa muy latente, y ya se empieza a pensar en cómo organizar al Estado de una manera distinta para que éste pues sea más para que éste sea más cuidadoso con los ciudadanos, con las clases menos privilegiadas, y entonces pues ya empieza a surgir esta corriente de pensamiento. También el pensamiento religioso empieza a perder importancia en el mundo occidental, y ya se considera que el ser humano es el centro del universo, y en base a él y al bienestar del ser humano pues tienen que construirse las normas jurídicas y tienen que construirse también pues los estados, ¿no? Las formas de gobierno para proteger al ser humano como tal y no depender de la voluntad de una entidad divina o de una entidad sobrenatural. Recordemos que en las monarquías que estaban lideradas por un rey, que era el que tenía el poder absoluto, por eso es que acá dice absolutista, ¿verdad? Porque quiere decir que el poder de lo que conocemos ahora, ¿no? Como los tres poderes del Estado, pues estaba concentrado en una sola persona, que era la que tomaba las decisiones, que pues equivaldría a nuestros días a la figura de un dictador, ¿no? En el peor de los casos, de un sistema de gobierno autócrata. Pero bueno, en este caso entonces se empieza a perder esa visión de que el rey era el enviado de Dios y que era era el facultado para tomar las mejores decisiones, y se empieza ya a idear un sistema de contrapesos, se empieza a idear un sistema en el que la participación ciudadana sea más importante y que tengan estos más representación ante las entidades estatales. Esto se da durante, repito, la Ilustración, que tuvo lugar más o menos por 1685, unos 100 años antes de la Revolución Francesa. Pero antes de esto, durante el Renacimiento, volviendo unos 100, 120 años antes de la Ilustración, en el Renacimiento pues también tenemos a Nicolás de Maquiavelo en Italia, ¿verdad?
que tiene pues también ideas muy, muy fundantes para lo que al final se terminaría convirtiendo en derecho constitucional y también en el constitucionalismo, ¿no? Planteando una serie pues de ideas en su libro, en su obra El Príncipe. Y pues ahí prácticamente empieza a originarse ya esa corriente de pensamiento, esa corriente de cambio, ¿no? De que pues había que implementar una medida para poder controlar el poder que el Estado tenía sobre los ciudadanos. Sin embargo, la primera constitución como tal no surge sino hasta 1787 y es la Constitución de Norteamérica. Y esto fijo, seguro que va a venir en el examen. Así que apúntenlo por ahí. La primera constitución que existió como tal, como el concepto de constitución moderno que tenemos hoy en día, es la Constitución norteamericana de 1787. Esa fue la primera que surgió. Ya hablamos acerca de todo el movimiento revolucionario que hubo en Europa, pero pues también tenemos que hablar un poquito acerca de lo que pasó en las 13 colonias de Norteamérica, ¿no? Recordemos que había una molestia por parte de los colonos, que eran pues los hijos de ingleses nacidos en Norteamérica, porque ellos no tenían ningún tipo de representación en las decisiones políticas ni en las decisiones económicas que tomaba la corona inglesa. Entonces pues ellos se pusieron en contra del rey y empezaron a exigir una serie de beneficios. Al final esto fue evolucionando hasta convertirse en una auténtica revolución, la Revolución Norteamericana, y terminó con la declaración de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Posteriormente a la declaración de la independencia, pues se declara la primera constitución norteamericana en 1787. Y esa sería como tal la primera constitución. Después, 2 años después de esto, en Francia se da la Revolución Francesa, obviamente, ¿no? Y entonces en 1789. Y ya pues empieza este estallido social de las clases menos privilegiadas que se sentían olvidadas y pues hasta cierto punto explotadas también por la nobleza. Recordemos que estaban viviendo en condiciones bastante precarias debido a distintas crisis, hambrunas, pandemias y guerras que a fin de cuentas solo habían debilitado al país y tenían sumida a Francia en la miseria, mientras que las clases altas, el alto clero, la nobleza y la monarquía disfrutaban de sus privilegios. Entonces, a fin de cuentas, esto resultó en un estallido social, en una revolución violenta, en la cual pues la burguesía comandó a los campesinos. La burguesía, recordemos que era el equivalente a la clase media de hoy en día, más o menos, comandó a los campesinos, a las fuerzas campesinas, y pues llegó a instaurarse en la política del país. Y ello, esta acción conllevó a que en 1791, transcurridos algunos años después del inicio de la Revolución Francesa, pues se declarara la Constitución de Francia, ¿no? La Constitución francesa. Las primeras cátedras nacen a finales del siglo XVIII en Italia, ¿verdad? Que pues comprendían el estudio de todos estos movimientos revolucionarios que habían surgido tanto en América como en Francia, pero luego se les dio al derecho constitucional mayor importancia a nivel académico en 1834 en Francia, ya cuando pues se empieza a dar una serie de cambios en la idea del constitucionalismo como tal también. Pero bueno, ahorita vamos a abordar eso también cuando toquemos el constitucionalismo. Pero por el momento, esto sería entonces el origen. ¿Dónde se originó el derecho constitucional? Se origina a finales del siglo XVIII, como resultado de los estallidos sociales que se dieron en Norteamérica y en Francia, ¿verdad? Y las primeras cátedras se impartieron en Italia. Ahora vamos a hablar un poquito de los principios, ¿verdad? Aquí tenemos los principios fundamentales, que son 6, con los que pues cuenta el derecho constitucional. Primero tenemos el principio de supremacía constitucional, pues este es el que nos habla prácticamente de que hay una gran ley que es la que tiene que guiar a las demás, tiene que orientar a las demás leyes, ¿verdad? Entonces, nosotros acá, volviendo al contenido de la licenciada Lemus, bueno, tenemos acá este esquemita para que lo asimilemos de mejor manera. Tenemos también donde nos va explicando cada uno de los principios, ¿verdad? Entonces, como les decía, tenemos el principio de constitucionalidad o de supremacía, el cual nos indica que hay una gran norma que se debe respetar por sobre todo, ¿verdad? Luego tenemos el principio de control, que se encuentra íntimamente vinculado al anterior, ¿verdad?
y dice que afirma que no basta con establecer la supremacía de las normas constitucionales, sino también pues garantizar los mecanismos mediante el ordenamiento jurídico, ¿verdad?, para hacer efectivo los principios y los preceptos que dice la Constitución. Eso es prácticamente lo que nos dice el principio de control. Prácticamente nos plasma las garantías o nos dice que tiene que haber un sistema conforme al ordenamiento jurídico para garantizar que se lleve a cabo el principio de supremacía y por ende el acatamiento de todas las órdenes constitucionales. También el de limitación. Tenemos el principio de limitación que nos dice que es un conjunto que reconoce un conjunto de derechos, ¿verdad?, denominados derechos humanos, que los son inherentes a sus habitantes. Recordemos que las constituciones actuales, por lo menos la mayoría, reconocen los derechos humanos en un apartado especial, ¿verdad? Nuestra constitución, la primera parte es pues específicamente tratando los derechos humanos y pues en ella bueno, en las constituciones pues se reserva este espacio especial ya que son derechos inherentes, ¿no? Son derechos a los que las personas no pueden renunciar y definitivamente por ese nivel, por esa categoría que tienen, tampoco se pueden modificar. ¿Ya? Hay muchos artículos de esta índole que son considerados artículos pétreos. Prácticamente no se pueden tocar, no se pueden reformar bajo ninguna instancia, ¿verdad? Y esto es lo que nos dice el principio de limitación, que hay ciertos derechos que no se pueden quitar o no se le pueden negar al ciudadano. Hemos tenido el caso a lo largo de la historia en Guatemala donde se han limitado en las constituciones las garantías individuales, que son todos esos derechos individuales que la persona humana tiene inherentes, ¿no? Y lamentablemente pues han sido durante situaciones o durante periodos oscuros de nuestra historia. Luego tenemos la razonabilidad. Este principio establece la forma de restringir el modo de utilizar por parte del Estado el principio de limitación. Las leyes pueden restringir el ejercicio abusivo de los derechos, pero ello debe ser hecho en forma razonable. O sea, siempre tiene que haber una justificación, siempre tiene que haber un razonamiento, un planteamiento antes de hacer ciertos movimientos y pues concretar ciertas limitaciones, ¿no? Eso es lo que nos dice que siempre todo tiene que ir apegado a la razón y a la búsqueda pues del bienestar social, ¿verdad? Luego tenemos el principio de funcionalidad. Este principio establece las condiciones de funcionamiento de la estructura del poder del Estado a partir de la división de los poderes de gobierno. Recordemos entonces que nosotros tenemos un sistema de contrapesos, ¿verdad?, que ya nos hablaba Erasmo de Rotterdam de este sistema, en el cual tenemos el poder distribuido en tres estamentos, ¿no? En primer lugar tenemos el organismo judicial, luego tenemos el organismo legislativo, y tenemos el organismo ejecutivo. Cada uno se encarga de cumplir una función distinta y no puede haber subordinación entre ellos, ¿verdad? Uno no puede venir y decirle al otro lo que tiene que hacer. Eso es prácticamente el principio de funcionalidad. Nos indica entonces cómo tiene que haber cierta división entre el poder para evitar que se convierta el gobierno en una autocracia, en algo controlado por una sola persona. Luego tenemos el principio de estabilidad, que busca garantizar la estabilidad en el tiempo de la Constitución. Todos aquellos mecanismos que encontramos dentro del texto de Constitución que sirven de sustento en el transcurso del tiempo. Los mecanismos de modificación tanto de la Constitución como de las leyes de rango constitucional. O sea, prácticamente lo que nos dice el principio de estabilidad es que tienen que haber ciertos protocolos que garanticen que la Constitución o que los preceptos que están en la Constitución van a ser duraderos, que no se va a estar reformando la Constitución a cada rato. ¿Esto por qué? Porque en cualquier ordenamiento jurídico lo que se busca es que haya certeza jurídica para el país. La certeza jurídica es esa seguridad, es esa estabilidad, esa garantía de que pues no se van a estar cambiando las leyes todos los días o que no se vayan a estar cambiando constantemente, perjudicando no solo a la población sino pues también a los empresarios, ¿no? Entonces este principio de estabilidad busca sostener y mantener a largo plazo todas esas disposiciones constitucionales y evitar entonces que se cree un ambiente tenso dentro del país y que la inversión también del extranjero
pues no venga, ¿verdad? Porque pues no hay esa certeza jurídica. A esto se refiere entonces el principio de estabilidad. Y estos serían todos los principios como tal. No sé si tienen alguna duda por el momento, si me están escuchando, si me están escuchando bien o se me sigue cortando. Los escucho. Díganme ahí, me pueden escribir también, no tengan pena, ahí por el chat y les voy solucionando sus preguntas. ¿Vamos bien por el momento? ¿Sí se me está escuchando? ¿Alguien que me confirme por ahí? Voy a ver el... ¿Sí? Ah, ok, perfecto. ¿Sí se escucha? Ah, ok. Ok, gracias. Sí, para algunos sí me escucho entrecortado, pero es que yo creo que es en sí la señal. Pero bueno, muchísimas gracias ahí por sus comentarios. Un poco entrecortado, ok. Sí, lamentablemente no puedo hacer mucho ahí. Les pido una disculpa, pero bueno. Vamos a tratar de seguir. Como les comentaban los compañeros, la grabación sí se va a escuchar bien, porque el problema a fin de cuentas es de la transmisión de la llamada, ¿verdad? Sin embargo, pues la grabación sí va a quedar bien porque estoy grabando el audio interno de la computadora. Muy bien. Ahora pasemos con el siguiente punto. Las ramas afines y su relación. Esto lo vamos a estudiar muy por encima y solo nos vamos a enfocar en dos ramas en específico, ¿verdad? Hay dos ramas que son indispensables para entender el derecho constitucional como tal. Primero, los derechos humanos y el derecho administrativo. Obviamente, al ser la norma mayor, la norma de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, pues se relaciona con todas, absolutamente todas las demás ramas. Pero tiene una relación especial con el derecho administrativo y los derechos humanos. ¿Por qué con los derechos humanos? Bueno, como ya hablamos, venimos de todas estas revoluciones, estallidos sociales y de las ideas filosóficas y de pensamiento del siglo XVII y XVIII, que a fin de cuentas establecían que el ser humano debe estar protegido por el Estado y que el Estado debe de garantizarle sus derechos, garantizarle cierta estabilidad en su vida, ¿no? Y procurar cierto beneficio en general al ser humano. Más allá de que el ser humano sea el que tenga que procurar el bien del Estado, como lo dicen otras teorías, como lo dicen, por ejemplo, otros sistemas de gobierno, como el fascismo, por ejemplo, que defiende que el ser humano es el que tiene que estar, tiene que favorecer al Estado, ¿no? Tiene que darle su vida, entregar su vida al Estado. Bueno, estas ideas constitucionales son totalmente contrarias, ¿no? Y aquí hablamos de, pues, ideas como el liberalismo, que nos hablan de la protección al individuo, al ser humano como tal. Recordemos entonces que estas ideas, estas corrientes filosóficas, nos hablan acerca de la protección a la persona para garantizar el desarrollo de la sociedad. Por eso es entonces que es de suma importancia que nuestra Constitución reconozca los derechos humanos y que tenga un apartado especial para estos derechos. Todas las constituciones, de hecho, tienen que tener ciertas garantías para los ciudadanos, ciertas garantías individuales reconocidas ahí. Aún así tengan sistemas de gobierno pues bastante complicados, ¿no? Porque pues hay distintos tipos de sistemas de gobierno, hay distintas formas de tener el control, ¿no? del Estado, y pues cada una tiene su forma peculiar de plasmar su constitución, ¿no? Yo les ponía anoche, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, u otros casos así extremistas, ¿no? Como por ejemplo China, donde sí hay ciertas garantías, pero pues también están sujetas a ciertas obligaciones y ciertas restricciones también del Estado. Pero bueno, en general todos tenemos bastante claro que los derechos humanos son indispensables en la Constitución, y ese es el punto. Y luego tenemos el derecho administrativo. El derecho administrativo es pues el derecho que se encarga, ¿no? de estudiar y de pues alimentar todo lo relativo a la administración pública del Estado, es decir, todos los entes estatales, y procurar la buena organización de este, ¿no? Entonces, pues evidentemente nuestra Constitución también ejerce esa labor, ¿verdad?, de administrar el Estado. Entonces, pues por eso tiene esta relación intrínseca con el derecho administrativo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en nuestra Constitución, primero tenemos una parte dogmática y posteriormente encontramos una parte orgánica.
que hace alusión al derecho administrativo, pero en eso vamos a ahondar ahorita al final de este documento, donde les explico cómo está conformada nuestra Constitución y cómo está organizada, mejor dicho, ¿no? En base a estos preceptos. Pero es fundamental entonces que entendamos que los dos derechos o las dos ramas del derecho que tienen mayor afinidad con el derecho constitucional son el derecho administrativo, porque organiza el Estado, y los derechos humanos, porque está hecho para garantizar el bienestar del ser humano, ¿no? De la persona. Luego les puse otros ejemplos, ¿verdad? Y cómo se relacionan con el Estado, pero pues vamos a saltarlos un poquito para darle un poquito de prisa al repaso. Vamos con las características, que esto es bastante importante también. Las características del Estado, del derecho constitucional, en base obviamente al Estado, son las siguientes. Es de carácter público, ¿verdad? Porque regula la organización y el funcionamiento como tal del Estado, así como las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Era lo que les comentaba al principio. Luego tenemos que organiza la estructura del Estado como tal. El derecho constitucional define los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, y sus funciones y los límites de su actuación también. Y establece los derechos fundamentales, ¿verdad? El derecho constitucional reconoce las garantías y los derechos fundamentales de los ciudadanos, como libertad de expresión, el derecho a la vida, igualdad, etcétera, ¿no? Es lo que estábamos recalcando en puntos anteriores. Entonces, estas son las características del derecho constitucional. Este es su punto de estudio también, ¿verdad? Se enfoca entonces en estudiar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y también en procurar la organización del Estado y las garantías individuales de las personas. Luego tenemos las fuentes del derecho constitucional. Ojo aquí porque tenemos distintas clasificaciones, ¿verdad? Las fuentes del derecho constitucional son los instrumentos a través de los cuales se manifiestan y se crea el derecho constitucional como tal. Estas fuentes nos permiten comprender el origen, la validez y la interpretación de las normas constitucionales. A su vez, estas fuentes se dividen en dos categorías principales. Primero tenemos directas o formales, ¿verdad? Son aquellas que crean directamente normas jurídicas constitucionales. Dentro de estas podemos distinguir la Constitución, ¿verdad?, que es la fuente suprema del derecho constitucional. Era lo que yo les comentaba. El derecho constitucional está enfocado en el estudio prioritariamente de la Constitución, ¿verdad? Si no hay una Constitución, entonces evidentemente no hay derecho constitucional. Las leyes constitucionales son leyes que desarrollan o complementan los preceptos constitucionales. Prácticamente pues son las leyes que están determinadas o los preceptos que están determinados dentro de la Constitución. Pero también recordemos que hay algunas otras que están nombradas en la Constitución, pero que están que están ampliadas afuera de la Constitución, como por ejemplo la Ley de Amparo y Exhibición Personal, la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Orden Público, etcétera, ¿no? Estas leyes son de carácter constitucional también, pese a que no se encuentran directamente explicadas en la Constitución, sin embargo lo son, ¿verdad? Luego tenemos los tratados internacionales sobre derechos humanos, Los tratados internacionales ratificados por un Estado reconocen derechos humanos, pueden tener rango constitucional dependiendo del sistema jurídico de cada país. Los tratados internacionales sobre derechos humanos en Guatemala tienen preeminencia, ¿verdad?, en el ordenamiento nacional. Preeminencia quiere decir que están al mismo nivel, ¿verdad?, sobre la Constitución, no por encima, sino que están al mismo nivel. Entonces, estos preceptos deben de cumplirse también. Evidentemente, todo aquello que sea tema humanitario, tema de derechos humanos, porque el derecho internacional humanitario es otro punto. Ojo con eso, no se vayan a confundir. Todo lo que tenga que ver con tratados de derechos humanos, pues tiene igual de importancia dependiendo del ordenamiento jurídico, en nuestro caso sí, que la Constitución, ¿verdad? Y luego tenemos la jurisprudencia constitucional, las decisiones de los tribunales constitucionales. Por ejemplo, en nuestro caso, las sentencias o los fallos de la Corte de Constitucionalidad. Todo eso va generando jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es todo aquel historial de fallos o de sentencias o de resoluciones que van generando los órganos, los tribunales, ¿verdad? Entonces, estos órganos de justicia van generando distintas disposiciones en base a los casos concretos que se van dando. Entonces ya queda un historial de cómo resolver esos casos. Es aquí ya cuando se aplican otras técnicas de la investigación jurídica, como la hermenéutica, por ejemplo,
etcétera, ¿no? Que a fin de cuentas se encargan de comparar ciertos puntos entre los casos concretos y aplicarlos al ordenamiento jurídico vigente, ¿no? Entonces, a esto se refiere. La jurisprudencia, entonces, son todos los fallos que da la Corte de Constitucionalidad, hablando puramente de derecho constitucional, ¿verdad? Y estas serían las fuentes formales: la Constitución, las leyes constitucionales, obviamente, los tratados internacionales sobre derechos humanos y la jurisprudencia constitucional. Pero luego también tenemos las fuentes indirectas, o también llamadas materiales. Son aquellas que influyen en la creación y en la interpretación del derecho constitucional, pero no crean normas jurídicas directamente. Esa es la principal diferencia con las fuentes formales. Las fuentes formales sí crean normas, ¿verdad? La Constitución, pues obviamente crea normas. Las leyes constitucionales tienen normas, tienen preceptos. Los tratados internacionales también son normativas, y la jurisprudencia también, ¿verdad? Son normativas que a fin de cuentas son sentencias que se tienen que cumplir, que se tienen que acatar. Entonces todo esto es creación de la norma como tal. Sin embargo, tenemos también pues las fuentes indirectas, que solo sirven de inspiración para crear las normas constitucionales. En este caso, pues tendríamos la misma historia, ¿verdad? Los antecedentes históricos, los procesos políticos y sociales que llevaron a la creación de la Constitución son fundamentales para comprender su significado y su alcance. También tenemos la doctrina, ¿verdad? Que son todos esos estudios que han hecho los juristas y los análisis en base a las leyes constitucionales y a las constituciones como tal. Luego tenemos el derecho comparado, que nos permite también conocer otras experiencias constitucionales y aprender de ellas. Este es el sistema, esta es la fuente no formal más utilizada por Guatemala, pues ya que nosotros solo copiamos preceptos de otros países y los adecuamos a nuestra sociedad, pero realmente no es que seamos muy creativos a la hora de generar normas, ¿no? Entonces, pues nos inspiramos bastante mediante el derecho comparado. Luego también tenemos la costumbre constitucional, que son prácticas reiteradas y aceptadas por la sociedad que generan convicción de obligatoriedad y que pueden llegar a complementar o interpretar la Constitución. Sin embargo, la costumbre constitucional tiene un papel limitado en los sistemas jurídicos modernos, donde predomina la Constitución escrita. Esto es prácticamente alusivo a el derecho constitucionario, ¿no? En nuestra Constitución, pues nosotros también encontramos reconocido hasta cierto punto el derecho constitucionario. Encontramos algunas prácticas y costumbres que están directamente legisladas en la Constitución, sobre todo enfocadas a los pueblos originarios. Entonces, pues ahí tenemos una muestra de cómo influye la costumbre dentro de la norma jurídica constitucional. Luego también tenemos obviamente la realidad social, ¿verdad? Que son todos aquellos cambios políticos, económicos y culturales que influyen en la interpretación y en la aplicación del derecho constitucional. La Constitución debe ser interpretada a la luz de la realidad social actual para asegurar su eficacia y legitimidad. Es decir, la Constitución, y aquí aplicamos el principio de razonabilidad, ¿verdad? Que todos los preceptos constitucionales, todas las leyes constitucionales deben de tener la interpretación adecuada según la realidad nacional, según el caso concreto, ¿verdad? Según lo que se está aplicando, lo que se está juzgando. Y eso es lo que nos dice este principio de razonabilidad, ¿verdad? Luego tenemos los tipos de constituciones. No vamos a ahondar mucho en esto porque realmente no lo vimos como material, sino que esto yo lo agregué para entender un poquito más cómo es la estructura de nuestra Constitución, ¿no? Que a fin de cuentas pues nos vamos a embarcar en el estudio de la Constitución. Entonces aquí se los voy a dejar, ¿verdad? Siempre en el documento, por si ustedes desean leerlo, los tipos de constituciones, que hay sumarias, hay desarrolladas, hay mixtas, ¿verdad? De carácter rígido también, de carácter flexible, etcétera. Entonces ustedes pueden ir interpretando ahí y conociendo los distintos tipos de constituciones que hay, y también entendiendo cuáles de estos tipos se aplican o dentro de qué clasificación aplica nuestra Constitución, ¿no? Entonces, también tenemos democráticas, impuestas, ¿verdad? Y otorgadas. Recordemos entonces que, vuelvo otra vez, hay constituciones que no son fieles a los preceptos del constitucionalismo, porque son dos cosas totalmente distintas. Y ahorita vamos a explorar más a fondo el constitucionalismo.
Solo les quiero hacer aquí una acotación muy puntual con el tema de la organización de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? En nuestro caso tenemos, algunos juristas dicen que 2 partes, otros dicen que 3. Yo al final le puse las 3, tema de acervo cultural, ¿verdad? Pero podríamos interpretar que la parte orgánica es la última y que abarca todos los demás artículos. Pero, ¿qué quieren decir estas partes? Bueno, primero que nada tenemos la parte dogmática, que abarca desde el artículo 1 hasta el 139. Si ustedes recordarán, en una de las últimas clases de la licenciada Leila, ella nos comentó que teníamos que leer esta cantidad de artículos, ¿no? De hecho, leímos algunos con ella. Porque aquí es donde se encuentran las garantías y la protección a la persona humana. Y no solo a la persona, sino que a la familia también, ¿verdad? Entonces, toda esa protección, esa defensa a los derechos humanos, es la parte dogmática de la Constitución. Luego tenemos la parte orgánica. La parte orgánica, que abarca del 140 hasta el artículo 262, es toda esa descripción de la organización del Estado, ¿no? Es toda esa definición de cómo está estructurado el Estado y qué función ejerce cada uno de los 3 órganos que tienen el poder. También reconoce pues algunos entes en específico, ¿verdad? Y nos especifica qué actuaciones tienen distintas estos entes o estas instituciones, ¿verdad? Dentro de la vida social. Y luego pues tenemos la última parte, que sería la parte pragmática, que abarca del 263 al 281. Esta parte establece los mecanismos para garantizar el cumplimiento de la Constitución y su defensa, incluyendo las garantías constitucionales, los procesos de reforma constitucional y las disposiciones transitorias, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí prácticamente nos especifica cómo es que podemos llevar a cabo rigurosamente, ¿no? Nos amplía la información rigurosamente acerca de cómo se lleva a cabo pues todo este proceso para garantizar pues todo lo que vemos en la parte orgánica y lo que vemos en la parte dogmática. Sin embargo, como les repito, algunos autores y juristas dicen que únicamente existen 2 partes, la parte dogmática y la parte orgánica, pero pues también algunos consideran que está la parte pragmática, que es la que se encarga de los procesos como tal. Muy bien, y eso sería entonces lo que tenemos que hablar acerca del derecho constitucional. Como se dieron cuenta, hablamos directamente de la norma, la interpretación de la norma, la jerarquía de la norma. Hablamos también de las fuentes del derecho, de dónde surgen estas leyes. Hablamos también un poquito de las características de las ramas afines. Hablamos también de los principios y limitaciones que tiene el derecho constitucional. Y pues hablamos acerca también de la organización, de los sistemas de gobierno y de los preceptos fundamentales para entender el derecho constitucional. Y es que de eso se trata, en eso se basa el derecho constitucional. Se trata del estudio, como se los plantea aquí, de todos estos preceptos, de todos estos puntos. Se trata del estudio de, como tal, la Constitución, ¿no? De todas estas fuentes de derecho, todas estas fuentes de las cuales pues sirven de inspiración también para la creación de normas constitucionales, o también las fuentes que directamente crean estas normas, ¿no? Y esto pues sería entonces lo que hay que hablar acerca del derecho constitucional. No sé si hay alguna duda hasta el momento, o pasamos directamente con el constitucionalismo, que sería la segunda parte, ¿verdad? Los escucho. ¿Todo bien? Ok. Muy bien, vamos a leer ahí los comentarios. Pégate al router, dice. Sí, lo lamento mucho, la verdad es que sí. No sé cómo me estén escuchando ahorita. Pero yo esperaría que bien. Igual, como les digo, si hay algunas partes donde no se entiende, en la grabación va a quedar bien. Entonces, más o menos ahí, pues tomen nota, ¿no? Más o menos por dónde va. ¿Sí se escucha bien? Ah, gracias, Blanca. Ok. Entonces, pues continuamos, ¿no? Con el constitucionalismo. Ya no me dio tiempo de redactar un texto similar a este. De hecho, este lo tengo que arreglar un montón porque hay cosas que todavía faltan adecuarlas. Pero pues vamos a basarnos en las diapositivas de la licenciada Leila, ¿no? Y vamos a ir a los puntos concretos. No vamos a pues ver generalidades, sino que vamos a estudiar como tal las partes que nos conciernen más para entender la idea del constitucionalismo.
Yo les decía entonces que el derecho constitucional y el constitucionalismo son dos conceptos totalmente distintos, ¿verdad? Uno nos habla acerca del estudio de la norma, cómo se regula, de dónde surge, a quiénes regula, etcétera, ¿no? Que eso es lo que hace el derecho constitucional. Pero por otra parte tenemos el constitucionalismo. ¿Qué es el constitucionalismo? Es esa idea de pensamiento, esa corriente filosófica y política, obviamente, que fue engendrada en el siglo XVII durante la Ilustración, ¿verdad? Con los grandes pensadores como Rousseau, Erasmo de Rotterdam, también Nicolás Maquiavelo, pues aunque no es del siglo XVII, pues es un poquito atrás, pero también hizo sus aportaciones. Entre otros filósofos también podríamos traer a cotación Aristóteles y Platón y sus ideas acerca de las leyes y de su organización social, ¿no? De hecho, vamos a remontarnos un poquito también en el origen del constitucionalismo hasta la antigua Grecia para pues, comentar ciertos puntos, ¿no? Pero bueno, en sí, ¿qué es el constitucionalismo? Es un movimiento social y político que tiende a lograr una finalidad personalista mediante la vigencia de una especie particular de constitución jurídica. Como les dije, hay distintos tipos de constituciones. Hay constituciones impuestas, por ejemplo, ¿no? Que nos las puede incluso dar un monarca, ¿ya? Y la Constitución reconoce al monarca como figura absolutista y que tiene todo el poder. Se puede dar el caso, se dio el caso a lo largo de la historia. Teníamos, por ejemplo, la Constitución de Bayona, que reconocía a Napoleón Bonaparte como emperador y a su hermano José Napoleón, que lo reconocía como el rey de España, ¿no? Como el monarca de España. Tenemos pues constituciones que reconocen a dictadores, ¿no? Y que reconocen la autocracia. Pero bueno, la corriente filosófica del constitucionalismo se opone a eso. Dice, no, tiene que haber un tipo de constitución en específico que procure no solo la justicia, sino un equilibrio en la sociedad y garantías para los ciudadanos. Y esas garantías, ¿cómo se van a lograr? Con la limitación del poder del Estado. Vamos a ponerle un alto al Estado en su poder y le vamos a dar más representación a la persona, a las personas en general, ¿no? Al ciudadano. Eso es lo que plantea el constitucionalismo. Entonces, pues bueno, prácticamente las ideas del constitucionalismo son las siguientes: dotar a los estados de una constitución escrita, hacer valer la supremacía de dicha ley y reconocer los derechos inherentes a la persona y estructurar el Estado y someterlo junto a sus autoridades al derecho, ¿no? Es prácticamente hacer valer estas limitaciones, hacer valer la ley. Eso es lo que busca entonces el constitucionalismo. Primero que nada, regular, ¿verdad? Pasar de un derecho natural a un derecho positivo. El derecho positivo es el derecho que está escrito, pero siempre basándose en las ideas del justnaturalismo. Recordemos que el justnaturalismo son todos aquellos preceptos o todas aquellas ideas de un derecho muy primitivo que se cree que, pues, o que argumentan, mejor dicho, que el ser humano tiene ciertos derechos inherentes, como por ejemplo el derecho a la vida, ¿no? O como por ejemplo que castigan el acto de los actos atroces como matar, por ejemplo, ¿no? O robar. Eso, a fin de cuentas son o la injusticia, ¿no? Que son pues pensamientos que ya traemos los seres humanos por alguna manera vulgar de llamarlo de faul, ¿no? Que ya los traemos de fábrica, ¿no? Entonces, todos estos pensamientos, todo este discernimiento entre el bien y el mal que tenemos los seres humanos desde que somos pequeños, según la doctrina jurídica se conoce como justnaturalismo. Entonces, basándonos en estas ideas de derechos inherentes a la persona, del sentido de justicia y del bien y el mal, pues lo traducimos a una norma jurídica que va a tener una supremacía, que va a tener un poder jerárquico más alto que todas las demás, ¿verdad? Y lo vamos a someter a estas leyes del justnaturalismo a algo positivo, a un derecho regulado y escrito. Esto es prácticamente lo que nos dice el constitucionalismo, ¿no? ¿Y qué se busca con esto? Reconocer los derechos de la persona y estructurar el Estado, ¿verdad? Estructurarlo de tal manera que limitemos su poder, que limitemos su fuerza respecto a
las actuaciones que puede tener con los seres a los cuales tiene que procurar cuidar, ¿no? Entonces, cualquier organización política, incluida la horda, la tribu y la poligriega, contaba con cierto tipo de estructura jurídica o política, ¿no? Aquí en vez de hora, esto es horda, es un errorcito que tiene la presentación, que recordemos que fue la primera forma en la cual el ser humano se organizó, cuando aún éramos civilizaciones nómadas, ¿verdad? Que pues íbamos de un lado a otro buscando comida, buscando alimentos, pues ya había una cierta organización, y obviamente esta organización jurídica pues y política no estaba escrita, y es lo que les digo, ¿no? Se basaba en el derecho natural, en el jus naturalismo. Posteriormente, con la llegada de la tribu y el auge de las ciudades, con la revolución agrícola, pues ya se ve la humanidad en la necesidad de generar ciertos preceptos, plasmarlos en una ley como tal, para que podamos convivir en sociedad como tal, para que respetemos la libertad de los demás y que también los demás respeten nuestra libertad. Y ya cuando pues plasmamos estos preceptos como tal en una ley, ya se le conoce como pues jus positivismo, ¿no? O derecho positivo. Entonces, el constitucionalismo no se entendía como tal en estas figuras antiguas, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos de civilizaciones, como por ejemplo, los sumerios, los hititas, y también tenemos a los babilónicos, que tuvieron una gran aportación. De hecho, los babilónicos en concreto tuvieron una tabla donde ya se normaban ciertos tratados o ciertos acuerdos acerca del tributo, ¿no? Es algo bastante interesante porque es la primera tabla hasta cierto punto jurídica con una regulación escrita que hay, de la que tenemos registro en la historia, ¿no? Pero bueno, luego pasamos con los griegos. Los griegos tenían un sistema político mucho más desarrollado que las demás civilizaciones. Los griegos como tal ya tenían una visión bastante amplia acerca de cómo organizar a la sociedad, y lo vemos plasmado en las obras de Aristóteles, de Aristóteles y de Platón, ¿no? Sí, ¿alguien levantó la mano o es un comentario por ahí? A ver qué dicen. Esa era la que dijo la Ligda, que era como los mandamientos de la Constitución, algo así. Sí, algo así prácticamente. A ver, ella creo que se refirió a Moisés, ¿no? Que pues fue un legislador también, porque pues prácticamente desde un punto de vista teológico, Moisés plasmó leyes, ¿no? Y que tenían que ser acatadas por los ciudadanos o por cierta población, ¿no? Que lo vemos acá, ¿no? Los hebreos. Prácticamente las leyes de Dios pues se entendían entonces también como un documento legislador. Pero la tabla esta de los babilónicos que les comento era una tabla, no me acuerdo quién fue el rey, el monarca que la mandó a instaurar, pero hablaba acerca de temas tributarios, hablaba acerca de regulación de los tributos, ¿no? Ahí les voy a buscar el dato y se los voy a enviar. También les tengo ahí otros videos preparados para que ustedes entiendan, entre ellos un documental de 30 minutos que está muy, muy entretenido y está muy bueno porque explica también toda la historia del constitucionalismo desde el origen en las antiguas civilizaciones hasta pues ese constitucionalismo moderno que conocemos ahora, ¿no? Y también habla acerca del tema que nos quedó pendiente, que es el constitucionalismo social, que fue el que se dio después del constitucionalismo clásico, que vino con las revoluciones de las que antes hablábamos. Pero bueno, ahí les voy a compartir todo ese material. También encontré un video muy bueno acerca del constitucionalismo en Guatemala específicamente, ¿verdad? Muy muy bien explicado, entonces también se los voy a compartir ahí para que ustedes pues vayan ya estudiando con estos videos también. Recordemos que pues hay diversas formas en las cuales retenemos la información. Algunos la retienen más haciendo cuestionarios o leyendo, y otros más por lo visual y lo audiovisual en general, ¿no? Entonces pues ustedes ahí como les plazcan pueden adecuar este material que les voy a compartir. Igual también este documentito se los voy a compartir, no tengan pena, ¿verdad? Y les voy a adicionar un cuestionario como ya es de costumbre para que lo vayan respondiendo ahí
según lo que vayan entendiendo. Pero bueno, para terminar entonces con el tema de los griegos. Teníamos pensadores como Aristóteles, Platón y Sócrates, ¿no? Que hablaban mucho acerca de los valores y acerca de la organización de las sociedades. Platón, de hecho, expone en su obra La República, ¿no? A la que nos tocó hacer una tarea, que por cierto se vence el lunes por si no la han hecho todavía. Expone cómo es su idea de una ciudad idílica, ¿no? De una utopía total, donde todos son felices, donde todos cumplen con sus distintas funciones, todos están dentro de un segmento de la población que les permite la realización personal y a la vez también les permite contribuir a una nación justa e igualitaria, ¿no? Eso es prácticamente lo que plantea el pensamiento idealista de la República. Entonces, todo este tipo de pensamiento bastante avanzado para su época que tenían los griegos, los llevó también a, naturalmente, tener un concepto de constitución. Sin embargo, para ellos la constitución no era como tal lo que entendemos ahora nosotros, ¿no? Una ley fundamental de la cual se desprenden las demás leyes. No, sino que para ellos era como todo el ordenamiento jurídico se comprendía como la constitución. Entonces, ellos la utilizaban la palabra constitución como sinónimo de ordenamiento jurídico, ¿ya? Recordemos que habían varias polis griegas. Las polis eran las ciudades, ¿no? Grecia no era como tal una nación, nunca llegó a ser un imperio como tal, sino que eran pequeñas ciudades que a fin de cuentas conformaban un área, ¿no? Entonces, también por eso algunos historiadores le llaman la civilización griega como tal, o de los pueblos griegos, porque realmente no tenían una sede como tal. Tenían varias capitales, varias provincias, en las cuales tenían distintos ordenamientos jurídicos a lo largo de todo el mar Egeo, ¿no? Entonces, ahí es donde encontramos nosotros diferencias jurídicas, como por ejemplo tenemos el sistema legal de Esparta, que eran guerreros y que su planteamiento teológico era a raíz de las ideas de guerra y de supremacía del dios Ares, ¿no? que era el dios de la guerra. Luego teníamos Atenas, por ejemplo, que se enfocaba más en la sabiduría y en el pensamiento, aunque también la guerra tenía mucha importancia en Atenas. Luego tenemos Arcadia, por ejemplo, ¿no? Una ciudad más enfocada a lo comercial. Tenemos Alejandría, tenemos Argus, bueno, tenemos un montón de ciudades. El tema es que cada una de estas ciudades se le llamaba poli, ¿no? Por eso se dice las polis griegas. Cada poli tenía entonces su propia constitución o su propio ordenamiento jurídico. No constitución, repito, no constitución como lo conocemos ahora, sino que era su ordenamiento jurídico como tal, ¿verdad? No había una ley superior a las demás, sino que habían distintas leyes que se complementaban entre sí. Entonces, pues los distintos pensadores a toda esta parte orgánica, ¿no? Toda esta parte del funcionamiento de la ley, pues, le llamaron constitución, que era, pues como les digo, una visión muy generalizada de todas las leyes, ¿no? Entonces ellos, en vez de decir ordenamiento jurídico, decían constitución, ¿no? Eso era prácticamente la idea que tenían ellos. Por ende, no podemos decir que la constitución o el constitucionalismo nació en Grecia, pero sí es importante conocer, ¿verdad? Es importante conocer estos puntos. Luego tenemos el Imperio Romano. El Imperio Romano también tuvo bastantes avances con respecto a el tema de las leyes, de la organización social. Recordemos que en determinado punto pasaron de ser una monarquía absolutista a convertirse en una república, con hasta cierto punto un sistema de contrapesos, donde tenían bastante participación ciudadana. Tenían dos grupos, ¿verdad? Los descendientes de los patricios y los descendientes de los latinos, que prácticamente conformaban concilios y tenían ellos ciertas discrepancias, ¿no? A modo de partidos políticos casi, y ellos también pues eran entes generadores de jurisprudencia y eran también entes generadores como tal de ley, ¿no? Porque en muchas ocasiones los plebiscitos, que eran estos concilios que hacían los descendientes de los latinos, pues se llegaban a tener como conclusión una ley, ¿no? El otorgamiento de una ley. Esto durante la República, ¿verdad? Obviamente, porque ya luego, pues en el Principado o en el Imperio, pues ya no había ningún tipo de representación de esta índole, sino que la ley era lo que dictaba
el emperador, prácticamente, ¿no? El príncipe era el que se encargaba entonces de dictaminar toda la ley. Entonces, los romanos hicieron algo similar que los griegos. Dijeron, bueno, vamos a recopilar todos los preceptos jurídicos que ha emitido el emperador y los vamos entonces los vamos a llamar constitución, ¿verdad? No importa si se contradicen entre sí, no importa que no tengan una estructura definida, no importa que sean pues, que tengan cierto orden u otro. A fin de cuentas, lo que importa es que salieron de la boca del emperador y eso es lo que los dota de este imperio de ley, ¿no? Entonces, a esto le llamaron los romanos constitución. Como pueden darse cuenta, es una idea muy parecida a la de los griegos y que no tiene nada que ver con lo que conocemos hoy en día como constitución. Muy bien, luego tenemos, vamos a adelantarnos un poquito, bueno, luego tenemos aquí en la Edad Media, ¿verdad? Que pues prácticamente cae el Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, ¿verdad? Y pues empieza ya este periodo denominado la Edad Media. Todas las civilizaciones antiguas, hablando de Grecia, de Roma, de Babilonia, de los sumerios, todo esto está dentro de un determinado bloque histórico que se le conoce como la Edad Clásica. Luego de la Edad Clásica sigue la Edad Media, posteriormente sigue la Edad Moderna y posterior a la Edad Moderna la Edad Actual, que es la edad en la que estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Es importante hacer la aclaración y que vayamos haciendo la distinción porque muchas veces a la hora de entender estos temas lo que más nos confunde son las fechas, son las civilizaciones, son los tiempos, ¿no? En general. Entonces es importante que sepamos que primero la Edad Clásica, posteriormente con la caída del Imperio Romano se marca el inicio de la Edad Media, del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo. Y luego tenemos el año 1492, ¿verdad? Que marca el descubrimiento de América y con ello el fin de la Edad Media. Algunos historiadores también tienen aquí sus diferencias, sus discrepancias, y dicen que realmente la Edad Media termina unos 30 añitos antes, ahí por 1452-54, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Que habían dos imperios romanos, ¿no? Hubo una bifurcación en el Imperio Romano en determinado punto. Los capas rojas, los soldados estos de los coliseos y todo esto, toda la cosmovisión que nosotros tenemos de la antigua Roma, son el Imperio Romano de Occidente, y había otro imperio que era más asiático, más de índole entre asiática y africana, más o menos como el Medio Oriente, que era pues el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Entonces este imperio prevaleció por 1000 años más. Lo importante aquí es que a fin de cuentas, en la Edad Media, que fue este periodo de más o menos 1000 años, se guardaron todos los preceptos legales, ¿verdad? Todas estas leyes, toda esta jurisprudencia, por llamarlo de alguna manera, que había creado el Imperio Romano, que fue de gran importancia, ¿no? Entonces, se utilizaba como cierto prototipo de derecho para la resolución de problemas. Y como era un derecho civil, era un derecho que especificaba cómo resolver las disputas entre ciudadanos y cómo resolver los problemas en general que iban aconteciendo en las sociedades, pues las sociedades medievales utilizaron este derecho para respaldarse también, ¿no? Por eso es que prevaleció el derecho romano en algunos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos el derecho germánico medieval, ¿verdad? Recordemos que después de la caída del Imperio Romano de Occidente, algunos otros imperios tomaron fuerza, o algunas otras civilizaciones tomaron fuerza, como por ejemplo los germánicos, y crearon imperios también durante determinados momentos. Estos imperios llegaron a acuñar también pues, los preceptos jurídicos que tenían los antiguos romanos. Pero bueno, dice que cuando se producen los moldes del concepto moderno de la Constitución a través de la llamada ley fundamental o leyes imperi, dispositivo que, aunque en un principio regulaba aspectos anodinos como las reglas de la sucesión monárquica, paulatinamente fue modificando su contenido hasta incluir criterios como el jus resistendi, elemento de las cartas medievales mediante el cual el monarca, cuyo poder era omnímodo, fue reconociendo límites en su ejercicio a favor de la Iglesia, de los mismos señores feudales o de las comunidades locales. El derecho germánico medieval
realizó aportes importantes, especialmente en la noción del reinado de la ley, conforme la cual el rey está bajo Dios y bajo la ley, porque la ley es la que hace al rey. Ok, entonces aquí vemos varios elementos. Vamos parte por parte. Yo les comentaba entonces, después de la caída del Imperio Romano, algunos pueblos tomaron este sistema jurídico como propio, ¿no? Muestra de ello tenemos el Sacro Imperio Romano Germánico, que fue otro imperio que nació después de la caída del Imperio Romano y que ellos decían ser o afirmaban ser los sucesores del Imperio Romano, ¿no? Por ende, acuñaron sus costumbres y pues se adjudicaron cierto tipo de de leyes, ¿no?, a su ordenamiento jurídico. Entonces, pues ellos plantearon mediante estos criterios, ¿verdad?, como el jus resistendi, el quitarle hasta cierto punto el poder al monarca. ¿Por qué? Porque aquí seguimos hablando de que habían reyes, ¿verdad? Estamos en la Edad Media, el sistema económico predominante era el feudalismo y el sistema de gobierno era la monarquía. Así de sencillo era pues prácticamente la organización estatal en todos los países o en casi todos los países del occidente, ¿no? El occidente del mundo, me refiero de Europa, ¿no? Entonces, pues prácticamente habían momentos en los cuales los señores feudales, que eran dueños de tierras y que pues tenían cierto nivel, cierto estatus social, también los mismos nobles y el alto clero, entraban en conflicto con los reyes, con la monarquía, ¿no? Por distintas razones. Podía ser porque hubieran invasiones constantes y se vaciaran las arcas, o porque pues hubiera alguna pandemia, alguna enfermedad, alguna sequía, alguna catástrofe natural, etc. A fin de cuentas, esto lo que provocaba era que se tuvieran que subir los impuestos, ¿no? Y se pedía esta subida de impuestos principalmente pues a la clase trabajadora, pero también se le solicitaba a estas clases más privilegiadas, como el alto clero, como la nobleza o como los señores feudales. Entonces entraban en conflicto con los reyes, que fue lo que pasó con el rey Juan sin tierras hacia el año 1212, donde pues, prácticamente este rey, tras una administración desastrosa, se vio en la necesidad de subir los impuestos y entonces le exige a los nobles y al alto clero que ellos también paguen esos impuestos, ¿no? Evidentemente se le pusieron en contra, ¿no? Y tenían los medios para pues perjudicarlo también. Entonces, a fin de cuentas viene el rey Juan y pues les otorga la famosa Carta Magna, ¿no?, en la cual se deslinda de ciertos privilegios, y no solo eso, sino que también les libera, ¿no?, los absuelve de este pago de impuestos, ¿no? Entonces este pensamiento de quitarle los privilegios al rey, al monarca, al que tiene el poder absoluto, es prácticamente, si lo vemos desde algún punto de vista, la esencia del constitucionalismo, ¿no? Es quitarle cierto poder a la clase dominante para poder equilibrar un poquito la balanza, ¿no? Entonces aquí se empiezan a dar estos movimientos. Sin embargo, esto no se considera ni la Carta Magna ni las distintas cartas, porque no solo hubo una, evidentemente hubieron varias. También el rey Ricardo, Corazón de León, creo que emitió una. Hubieron muchos reyes que hicieron este tipo de cartas, ¿no?, donde pues se limitaban hasta cierto punto en el ejercicio de sus labores. Entonces, pues prácticamente aquí es ya cuando se viene dando esta idea del constitucionalismo, aunque no es constitucionalismo como tal, porque el constitucionalismo lo vamos a ver ya como tal en las revoluciones y en los procesos ideológicos e intelectuales que se dieron después. Pero bueno, aquí tenemos una especificación acerca de las cartas inglesas, pero ya hablamos bastante de eso, no vamos a seguir con eso. Vamos a tocar un poquito el tema de la revolución puritana, ¿verdad? Y de los peregrinos. Es prácticamente pues es una revolución que se dio ya en Norteamérica. Aquí ya finalizamos la Edad Media, cabe aclarar. Todo esto se da bajo el contexto de la Edad Media. Posteriormente sigue la Edad Moderna, ya sea con la caída del Imperio Romano de Oriente
o con la caída con el descubrimiento de América, pero a fin de cuentas, en cualquiera de estos dos puntos, que se llevan como unos 30 años de diferencia, se considera ya el final de la Edad Media, ¿no? E inicia la Edad Moderna, que es donde tenemos estas corrientes de pensamiento como el romanticismo, la ilustración, etcétera, ¿no? Entonces aquí pues ya tenemos ciertos atisbos de revoluciones o de problemas sociales que finalmente van a terminar en proclamación de independencias, ¿verdad? Con los países o con las colonias, perdón, países no, con las colonias que estaban cimentadas en América, ¿no? En territorio americano. Muestra de ello entonces es la revolución puritana, la de los peregrinos, ¿verdad? Entonces vemos acá que fue una revolución, ¿verdad? En la cual pues había cierto grupo que estaba en contra, cierto grupo eclesiástico que estaba en contra de los preceptos que mandaba a decretar la corona, ¿no? Y se fueron dando pues este tipo de revoluciones, este tipo de problemáticas, y fueron poco a poco sumando en estallidos sociales a posterior, ¿verdad? Aquí tenemos una representación de las 13 colonias de Norteamérica. Este territorio era prácticamente el que ocupaban los ingleses, y pues aquí fue el centro, el epicentro de la revolución, ¿no? Sobre todo empezó si no estoy mal, en Pensilvania, en Nueva Jersey y en Delaware. De hecho, Delaware se le considera como el primer estado de Estados Unidos, o el estado diamante también, porque pues fue uno de los promotores, los principales promotores para la firma de la independencia y la revolución de Norteamérica, ¿no? Pero bueno, en síntesis, la revolución norteamericana es uno de los eventos más grandes de la historia moderna, y desde el punto de vista del pensamiento constitucional, quizás el mayor de todos ellos. ¿Por qué? Porque prácticamente fue el resultado, fue el resultante de que hubiera una constitución a posterior en el mundo, ¿verdad? En general. Entonces dice, en septiembre de 1774 se reunieron los delegados de las 13 colonias e integraron el primer Congreso Continental, que no pudo desarrollarse, pero el 4 de julio de 1776 un segundo Congreso declaró la independencia, y hacia 1787, luego de un fracaso previo, en la Convención de Filadelfia, los delegados, me imagino que quiere decir, entre quienes figuraban George Washington, Benjamin Franklin y James Madison. Recordemos que George Washington era, o fue, mejor dicho, el primer presidente de Norteamérica, ¿no? Redactaron una constitución que estableció un gobierno federal, poderoso y facultado para cobrar impuestos, conducir la diplomacia, organizar las fuerzas armadas y normar la actividad comercial hacia el exterior y entre los propios estados. Dicho texto se creó en una Corte Suprema y tribunales federales, determinando que el poder ejecutivo lo ejercía un presidente. Es decir, ya nos instauraban también con esta constitución la figura de presidente, ¿verdad? ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Pues George Washington. La constitución generó un admirable equilibrio de poder, pues las tres ramas del mismo, ejecutivo, legislativo y judicial, pueden regularse y controlarse recíprocamente, evitando que alguna pueda concentrar poder extremo y prevalecer sobre las otras. Es decir, prácticamente hicieron realidad el sueño de Erasmo de Rotterdam, ¿no? De tener un sistema de contrapesos, el cual evite el absolutismo. Eso es prácticamente lo que sucedió, lo que trajo como resultado la Revolución Norteamericana. Entonces, para que no nos cueste tanto, para que no tengamos que recordar tanto acerca de la Revolución Norteamericana, ¿qué fue la Revolución Norteamericana? Fue el descontento que tenían las personas que habían nacido en las 13 colonias, en contra de la corona inglesa, del rey inglés, por la poca participación, o nula, mejor dicho, que tenían en la vida política y en la vida económica del país, ¿no? Y como tal del reino. Entonces se pusieron en contra, buscaron entonces en primera instancia tener una participación, no lo lograron, se armaron de fuerza mediante una revolución bélica, porque sí hubieron bastantes batallas durante este periodo. Logran ellos pues repeler a las fuerzas inglesas
Charlas de América y consagrar su constitución. Bueno, primero su independencia en 1776 y posteriormente en 1787, 9 años después, su constitución, ¿no? Un aspecto importante de la constitución norteamericana era que pues prácticamente organizaba al Estado, lo estructuraba. O sea, toda la parte esta que yo les mostré por acá al final de nuestra constitución, esta partecita de por acá, la parte orgánica, recordemos que se llama así por la analogía que hacían los griegos de la política con el cuerpo humano, ¿no? Con el organismo. Toda la parte orgánica era lo que planteaba la Constitución de Estados Unidos de 1787. Sin embargo, no planteaba o se les olvidó por ahí poner las garantías hacia los ciudadanos y el respeto de los derechos humanos. Recordemos que aquí, pues ya en el otro lado del mundo, en Francia, bueno, al otro lado del Atlántico, se estaba librando entonces o estaban sonando los tambores de guerra para iniciar la Revolución Francesa, ¿no? Que inició 2 añitos después de la Constitución. Entonces, la Revolución Francesa, a fin de cuentas, planteó la protección, ¿no? Basados en las ideas de la Ilustración, planteó la protección a los derechos humanos. Y con ello, al final, se terminó decretando la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano. Entonces, Estados Unidos se dio cuenta de esto, ¿no? Ya aquí en este momento ya Estados Unidos se da cuenta de eso. Y pues en el año 1789, ¿verdad? Pues el Congreso ya declara las primeras 10 enmiendas con un documento rectificador que se llama Bill of Rights, ¿ya? Entonces, en este Bill of Rights, ellos proponen estas 10 enmiendas que son pues prácticamente fundamentales para la protección y para las garantías de los derechos humanos, ¿no? Para garantizar los derechos humanos en todo el territorio norteamericano. Entonces, estas enmiendas son las famosas 10 enmiendas que escuchamos, ¿no? En las películas o que hemos oído por ahí de los gringos, ¿no? Son estos reconocimientos a los derechos humanos, prácticamente, que pues a su vez fueron inspirados, como les digo, por los franceses y los franceses se inspiraron en el movimiento intelectual de la Ilustración para llevar a cabo esto. ¿Quiénes fueron los intelectuales que plantearon estos movimientos? Tenemos a Rousseau, ¿verdad? Tenemos también al barón de Montesquieu. Entonces, ellos fueron los que planteaban la protección al ser humano, la distinción de poderes dentro del Estado y el sistema de contrapesos, ¿no? Entonces, estos dos en específico, fueron de mucha relevancia, ¿verdad? Y como pueden darse cuenta, ni siquiera llegaron a vivir la Revolución Francesa, pero sí aportaron bastante a esta con sus ideas, ¿no? Luego tenemos pues que en Francia, a fin de cuentas, se declara después de los pasados, los primeros años de la Revolución Francesa, se declara en 1791, ya por aquí lo tenemos, justo cuando se adoptan las medidas del Bill of Rights en Norteamérica, se declara en Francia entonces la primera constitución, ¿no? Entonces recordemos que para este momento, tras bastantes batallas y bastantes luchas violentas, bélicas, ¿no? En las calles, a fin de cuentas la burguesía logra hacerse del poder político y son ellos entonces los que van a liderar estos congresos, ¿no? En los cuales pues ya se va a llevar a cabo el estudio de la Constitución como tal y las partes que esta va a contener, la consolidación como tal, ¿verdad? Aquí tenemos un pequeño apunte acerca de la importancia de la Revolución Francesa. Nos dice que prácticamente trajo como consecuencias la consolidación de instituciones políticas, los valores culturales, las relaciones económicas que caracterizaban a la burguesía, ¿verdad? Lo que yo les comentaba, la burguesía era una especie de clase media, eran comerciantes, ¿verdad? Estaban por encima de los campesinos, pero por debajo de la nobleza y del clero. Entonces, pues ellos también se veían perjudicados por la mala administración del rey. Y ellos fueron los promotores, sobre todo intelectuales, de la revolución como tal. Entonces comandaron a los campesinos hasta cierto punto para que
mediante la fuerza, lograran adjudicarse el poder, ¿no? Las ideas de sus inspiradores teóricos, republicanas y democráticas, laicas y seculares. Además, la Revolución Francesa sobresale entre una serie de revueltas que se producen en diversos lugares de Europa, ¿ya? Es decir, no solo hubo una Revolución Francesa, sino que también hubo una revolución posterior en Inglaterra, la Revolución Industrial, que fue de mucha importancia también, y aunque siempre se suele ver desde el punto de vista tecnológico y económico, también tuvo una repercusión política bastante grande. Pero esa se dio unos 30 añitos después de la Revolución Francesa. También tenemos la revolución de los bolcheviques, tenemos la revolución ¿cómo se llama? Las revoluciones austríacas. Bueno, tenemos un montón de revoluciones que se dieron después. Pero bueno, ahorita nos vamos a concentrar como tal en la Revolución Francesa y en la implicación que esto tuvo, ¿no? Pues bueno, prácticamente vamos a hacer un pequeño resumen, tras una serie de encuentros bélicos entre la monarquía y los campesinos y burgueses, pues estos últimos logran tomar el control, hacen la constitución, ¿verdad? Hacen una asamblea nacional constituyente, crean su constitución en el año 1791 y luego pues logran, bueno, hasta cierto punto definen un sistema de gobierno presidido por un cónsul, ¿verdad? Que este sería Napoleón Bonaparte, que para este momento Napoleón pues se fue inmiscuyendo ahí entre toda la política y fue alcanzando cierto tipo de poder, y pues Napoleón ya como cónsul tiene más facilidades para modificar la ley y determina que la mejor forma de gobierno sería un imperio, ¿no? Y ya crea él la figura de imperio en Francia y se adjudica el título de emperador. Y con ello empiezan las famosas guerras napoleónicas. Entre ellas, pues, evidentemente, la invasión a España, que también nos perjudicó hasta cierto punto. O bueno, no nos perjudicó, sino que nos compete hablar de ella porque lo vamos a tocar ahorita con el tema del constitucionalismo ya en Guatemala. Bueno, teníamos los tres estratos sociales que les digo de Francia, ¿verdad? Recordemos, estaba la nobleza y el alto clero en medio, hasta arriba estaba la monarquía y hasta abajo, totalmente olvidados, estaban los campesinos. Entre ellos había una clase naciente que era la burguesía, ¿verdad? Que estaba por encima de los campesinos y por abajo de la nobleza. Muy bien, luego tenemos pues más información acerca de los pensadores. Estos también fueron de bastante importancia para la Revolución Francesa y para las ideas del constitucionalismo, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos aquí bastante contenido que no vamos a ahondar más en eso. De hecho, esto fue lo que vimos en la última clase de Derecho Constitucional, ¿no? Entonces, pues bueno, lo tenemos bastante presente. A fin de cuentas habían distintos grupos, ¿no? Entre las asambleas nacionales y entre los congresos que se peleaban y pues prácticamente fueron armando una serie de revueltas entre ellos, pero la finalidad fue que se constituyó, y para lo que nos concierne en el tema del curso, es que se llegó a pues la adopción de una constitución como tal. Y no solo de una constitución que organizaba el Estado, sino que la constitución francesa pues ya tenía los códigos napoleónicos, ya tenía el reconocimiento, ¿no? de la declaración, de los derechos humanos y del ciudadano, que esto fue pues de bastante importancia también para la estructura de la misma. Bueno, entonces eso es el constitucionalismo prácticamente. Esa es la historia de cómo surge desde las primeras ideas en Grecia, desde las primeras acepciones que se tenía con Grecia y con el Imperio Romano, hasta los primeros atisbos de delimitación del poder que tuvimos en la Edad Media, con los reyes entregando ciertas garantías y dando cierto poder a la nobleza y al clero, hasta las corrientes filosóficas que empezaron a surgir entre los siglos XVII y XVIII, que finalmente a finales de este último concluyeron con revoluciones, con auténticas
batallas y auténticas cacerías, ¿verdad? Que lograron determinar cierto ordenamiento jurídico y cierto tipo de sistema que se basaba en la defensa y la protección a los derechos humanos y en la organización de un Estado justo y con un sistema de contrapesos en el cual pues no en el cual se evitaba volver a esa figura feudal y monárquica, ¿no? Y absolutista que tenían los anteriores gobiernos. Eso es prácticamente en síntesis. Ahora bien, vamos a ver entonces cómo evolucionó el constitucionalismo tal cual. Tenemos dos corrientes de constitucionalismo. Ya acabada la revolución, bien instaurada la constitución en Francia, en Estados Unidos, pues tenemos la primera corriente de constitucionalismo, que es el constitucionalismo liberal o clásico, ¿verdad? Luego de la Revolución Francesa y a partir de las ideas del justnaturalismo racional que le rinde culto a la persona, al individuo, la persona es un fin en sí mismo y no un medio, nace el racionalismo jurídico, que era la forma perfecta de organizar el poder y la sociedad. De ahí el principio plasmado en el artículo 16 de la Declaración. Todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales ante la ley. Nadie es superior a ella. Posteriormente tenemos el constitucionalismo social, que fue una consecuencia del extremismo liberal más injusto, teniendo como caldo de cultivo la revolución industrial. Era lo que les comentaba, ¿verdad? Que hubo una revolución en Inglaterra después, que pues fue la que acuñó como tal el constitucionalismo desde el punto de vista social, que fue como una evolución a esta idea de pensamiento, ¿no? Bajo lemas de la unión laboral, trabajadores unidos, todos, la historia se divide y se debate entre dos bandos, más conocidos como la lucha de clases explotados y explotadores. El constitucionalismo social es muy interesante porque prácticamente va dejando limpio el camino para que posteriormente se convierta, para que posteriormente nazca la figura del socialismo y del comunismo, ¿no? Y de hecho tiene mucho que ver porque nace pues, precisamente de las injusticias que se habían perpetuado en el sistema liberal, del constitucionalismo liberal, porque obviamente se pretendía que fuera un sistema justo para todos, pero a fin de cuentas tenía cierto punto de corrupción, el cual no permitía a las clases sociales bajas, a la clase obrera, poder seguir ascendiendo en la escala social, ¿no? Y ese fue pues el principal motivo de desacuerdo y lo que dio origen al constitucionalismo social, que nosotros como sección I no lo vamos a ver como tal en el examen, ya nos lo anticipó la licenciada, pero siempre es bueno saber más o menos en qué se diferencia el constitucionalismo liberal. Pero vamos a ahondar entonces en el constitucionalismo liberal o clásico. Se sustenta en la necesidad de una constitución escrita, es decir, es un derecho juspositivista, ¿verdad? Que atribuye la soberanía al pueblo, nación, organizada a partir del principio de división de poderes y el reconocimiento de los derechos humanos. Podemos decir que la Constitución en esta etapa surge como una limitación a la acción del poder público. Esta primera etapa del constitucionalismo es denominada por Néstor Segues como constitucionalismo individualista o liberal. Se desarrolla durante los siglos XVII, XVII, y XIX y está al servicio del tercer estado, llamado también Estado llano o burguesía, comerciantes, industriales, profesionales, clase media, que a partir del siglo XVIII triunfa sobre el primer estado, el rey y la aristocracia, y el segundo estado, el clero. ¿Ok? Es prácticamente un resumen de todo lo que les comenté acerca de lo que pasó en la Revolución Francesa, ¿verdad? Y de lo que conlleva en sí el constitucionalismo clásico. Como un estado individualista, las características del constitucionalismo liberal son las siguientes. Se percibe como un estado individualista porque es una organización social al servicio del individuo. Como es una estructura social que prioriza a la persona humana, que prioriza al ciudadano individual, por eso se dice que es individualista, ¿no? Es un estado-nación. Como un estado abstencionista fundamentado en el principio de laissez faire laissez sur le monde de Louis Mémé, perdonen mi excelente francés,
Dejen, ¿qué significa esto? Este demonio que acabo de invocar, dejen hacer, dejen pasar, el mundo va igual. Propugnando por los fisiócratas, quienes sostenían que el Estado no está legitimado para alterar el orden natural de las cosas, ya que el cuerpo social y la economía están sustentados en las leyes del mercado, que es un mecanismo que genera los reajustes sociales cuando estos son necesarios. Ok. Aquí, si nos damos cuenta, ya vamos entonces entendiendo el panorama y luego ya entendemos de dónde surgen corrientes económicas y políticas como el capitalismo y el comunismo, ¿no? Que prácticamente surgen de esta bifurcación que hay en el constitucionalismo y que es un proceso pues natural, ¿no? Que a fin de cuentas cierta clase social quedó más privilegiada, quedó mejor parada después de la revolución que otra, y como suele ser en las revoluciones, los vencedores se vuelcan en contra de aquellos que los pusieron ahí, ¿no? Y pues se gesta otra revolución que los saca. Esta de hecho es una teoría propuesta por un pensador romano llamado Polibio. Es la teoría de Polibio acerca del poder, se la recomiendo que la busquen, muy interesante. Y su pensamiento bastante pesimista acerca de cómo se gesta el poder en la sociedad humana. Pero bueno, esto es prácticamente en lo que se basaba el constitucionalismo clásico, en el mercado, en la capitalización, en el beneficio para la burguesía, para la clase alta, que en este momento llegó a ser alta, ¿no? Porque recordemos que ya quitamos al clero y a la nobleza y a la monarquía del juego. Entonces, llegados a este punto, pues se empiezan a dar una serie de injusticias propiciadas por los mismos burgueses, como les comentaba. En sí se empezó a ver una exclusión a los ciudadanos, a la clase obrera, dentro de la participación política, ¿no? Entonces se veían privilegiados los burgueses porque ellos mismos eran los que tomaban las decisiones importantes. No tenía ninguna representación el pueblo o la clase obrera. Entonces, como les comento, se convirtieron prácticamente en lo que destruyeron, ¿no? En lo que juraron destruir. Es un Estado constitucional porque debe ser un Estado débil, en el cual el principio de limitación de los poderes públicos se convierte en la regla general. Sin embargo, siguen manteniendo esta idea, ¿no? Esta idea de, pues no vamos a tener el poder absoluto, no vamos a tener una figura monárquica, una figura centralizada del poder. Sin embargo, vamos a tener ciertos mecanismos que nos van a permitir a nosotros como burgueses seguir en nuestra clase privilegiada, ¿no? Algunas de sus características son como un Estado individualista, porque es una organización al servicio. Bueno, estas son las mismas, perdón. Pero bueno, prácticamente individualismo. Prácticamente tenía el otro principio que era la propugnación de la fisiocracia o de los fisiócratas, ¿no? Dentro del Estado, es decir, que ellos eran los que pues planteaban este orden de no alterar el curso natural de las leyes. Luego tenemos el concepto de Estado-nación y por último tenemos pues que es un Estado débil ante los preceptos, ¿verdad? Ante las interacciones sociales. Ok, luego tenemos pues la base ideológica, la licenciada llama esto techo ideológico, ¿no? En el cual se construye el constitucionalismo, liberal o clásico. Tenemos por una parte la sociedad posesiva de mercado. En el segundo punto tenemos derechos naturales preexistentes. Tercer punto, tenemos la existencia de un orden natural para la economía mínima del Estado. Cuarto punto, tenemos la nación, la idea de nación y el poder constituyente. Por último tenemos, por punto 5 tenemos la representación, ¿verdad? La representación política como base de la riqueza. Y por último, ahora sí tenemos a los ciudadanos, la división de los ciudadanos en categorías. Entonces nos vamos dando cuenta, ¿no? Cómo se formula, cómo se va ideando desde un punto de vista intelectual este constitucionalismo inicial, ¿no? El constitucionalismo clásico o liberal. Y hasta cierto punto pues también cómo se gesta o cómo nace este sistema de gobierno que es el sistema liberal también, que hasta nuestros días está, ¿verdad? De hecho nosotros pues somos un sistema liberal también. Entonces, bueno, se basa entonces en el mercado, ¿verdad? Como medio de obtención de riqueza, ¿no? En ese flujo de mercancías, en ese flujo de intercambio. Siempre están los derechos naturales, el cuidado de los derechos naturales, por sobre todo, ¿verdad?
la existencia de un orden natural para la economía mínima del Estado. Esto quiere decir pues que el Estado no tiene que interferir directamente con las instituciones económicas y que tiene que haber la propiedad privada. Eso fue algo que se me olvidó resaltar, pero es un punto muy importante. Ya aquí ya se reconoce la propiedad privada y ya es el eje central de la economía, la propiedad privada, porque son los pequeños mercaderes, la microeconomía, la que a la larga se va a encargar de formar el mercado y la esfera económica del Estado como tal, ¿no? Y a esto se refiere el punto número 3. La nación, la idea de nación y el poder constituyente, ¿no? O sea, prácticamente todos están bajo un mismo ordenamiento jurídico, todos son uno mismo y ese poder, ese cambio legislativo únicamente lo pueden modificar mediante las asambleas nacionales constituyentes. La representación, ¿verdad? La representación de la política con base en la riqueza. ¿Esto a qué se refiere? Este fue el punto crítico que trajo como resultado las revoluciones posteriores y el constitucionalismo social. En este punto prácticamente nos dice que únicamente aquellos que tuvieran cierto poder adquisitivo, que tuvieran cierto poder monetario, por ejemplo empresarios, burgueses, dueños, ¿no? Capitalistas, como tal, dueños de empresas, eran los únicos que podían tener una representación política, eran los únicos que podían poner en práctica los preceptos que las demás ideas planteaban, ¿no? Entonces eso fue la gota que colmó el vaso para las siguientes revoluciones, o para las siguientes ideas que fueron surgiendo, ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos entonces estas son las mismas ideas planteadas desde otro punto de vista, y aquí ya tenemos entonces los principios, ¿verdad?, del constitucionalismo liberal o clásico. Los principios eran dotar al Estado de una constitución, una división de poderes, consagrar y garantizar los derechos, otorgar al pueblo la titularidad de la soberanía, pero ojo, no a todo el pueblo, sino solo a aquellos que tuvieran poder adquisitivo. La representación política, establecer limitaciones y controles precisos al poder de los gobernantes y consagrar de modo particular el derecho de la propiedad. Eso era prácticamente los principios en los que se fundamentaba el constitucionalismo liberal. Ok. Bueno, aporte del constitucionalismo liberal al constitucionalismo moderno, tenemos como muestra la Constitución de 1787, ¿verdad? Y bueno, luego pues la Constitución de Francia del 91. Y eso sería entonces lo que tenemos que hablar acerca del constitucionalismo clásico, ¿verdad? Luego tenemos el constitucionalismo social. Pero ese, bueno, no sé, si quieren le damos una breve reseña, así muy breve, solo para ver la diferencia que tiene en cuanto a su predecesor. Sé que ya es tarde, pero si quieren unos 5 minutitos más y agotamos este tema y ya nos vamos a descansar. Bueno, el constitucionalismo social es una corriente sociopolítica que incorpora sendas cláusulas sociales, derechos económicos, sociales y culturales a los textos constitucionales, en pie de igualdad con los derechos civiles y políticos de la persona, propios del constitucionalismo clásico. Su techo ideológico hace prevalecer el interés social sobre el particular y sobre la base de la justicia social. Reasigna los roles de la economía, la propiedad y el trabajo, obligando al Estado a promover el bien común. El constitucionalismo liberal, cuya bandera eran los derechos individuales y sus garantías, tuvo que hacer frente a los cuestionamientos que surgieron de corrientes de pensamiento de base socialista y totalitaria. El constitucionalismo social es el producto de grandes revoluciones sociales, al igual que el constitucionalismo liberal o clásico, ¿verdad?, el anterior, y tiene una especial expansión en la segunda posguerra mundial. Los estados van sustituyendo las constituciones de corte liberal mediante la incorporación de cláusulas económico-sociales, expresando que los derechos individuales debían ser limitados en interés de toda la sociedad. Nuevo orden económico, función social de la propiedad, Estado inventor, derechos laborales,
seguridad social, ampliación de derechos políticos. Y bueno, ya no vamos a ver la evolución histórica porque si no, no terminamos. Pero eso sería prácticamente, como nos podemos dar cuenta, el constitucionalismo clásico o liberal se enfoca en pues, las garantías individuales y en las personas, en los derechos humanos, ¿no? El socialismo, pero carece de cierta finalidad, o carece de cierta credibilidad al final, ¿no? En la práctica, porque la representación política solo se le podía dar a personas que tenían dinero. En conclusión, en cambio viene en contraposición, viene el constitucionalismo social, que como se darán cuenta es un prototipo del socialismo prácticamente, ¿no? Con el tiempo se fue convirtiendo ya en el socialismo y en esa idea utópica del comunismo también. Pero bueno, esa es la diferencia entonces. Uno se basaba en la propiedad privada, en el libre mercado y en la protección a los derechos individuales y sus garantías, y el otro se basaba en la limitación a estas garantías en favor de la sociedad y en pues ciertas disposiciones que limitaban los derechos de los ciudadanos para poder optar a un sistema más controlado y regulado, ¿no? Un sistema que procurara por sobre todo el bien generalizado de la sociedad como tal y que fue propuesto por la clase obrera, ¿no? Tras varias revoluciones. Pero eso lo vamos a ver después. Bueno, compañeros, no sé si tienen alguna pregunta, pero esa es la historia del constitucionalismo hasta el momento. No sé si tienen alguna observación, si me escucharon la mitad de la clase, creo que no. Pero bueno, yo la verdad es que estoy encantado de que hayan participado. Les doy las gracias, de verdad, siempre como les comento, como les digo, muchas gracias por la confianza, por el apoyo y por el interés que le ponen a sus clases. Y bueno, eso sería entonces lo que hay que decir acerca del derecho constitucional y el constitucionalismo, que como les comento fueron los ejes centrales sobre los que se basó el curso de esta, las unidad 1 y 2 del curso de Derecho Constitucional.